Bueno, seguimos con la información en Canal E. Saben ustedes que estamos en cuenta regresiva de cara a la segunda vuelta electoral. La política y la economía van de la mano. ¿Hay algún dato positivo, a pesar de que la inflación va a seguir siendo alta y posiblemente en 2 dígitos y algo por encima del 10 o aproximadamente por el 10? Eso es un número altísimo, al lado del 12,7 anterior. Bueno, es una baja bastante significativa, pero esto también se va a dar en medio de un contexto de datos sociales que son realmente muy malos. La política de precios justos o de precios cuidados que está haciendo, se trata de renovar por parte del gobierno. No hace falta que les diga que el ministro de Economía es el candidato del oficialismo. Allí hay cierta reticencia. No está tan claro que se pueda lograr nuevamente reformular esa política. Y hay estudios en distintos lugares del país que son bien complicados. Saludo a Germán Romero. Germán es gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba. Un saludo cordial, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un gusto saludarte a vos y a todas las y los que le ven. Bueno, lo mismo para usted, Germán. ¿Qué panorama está viendo usted dentro de lo económico, a partir del consumo? ¿Qué observa en sus negocios? Usted nos había dado relatos bastante crudos de los que estaban viviendo, tanto los comerciantes como quienes iban y cada vez podían consumir menos. ¿Qué panorama está notando usted ahora? Y después pasamos directamente al estudio que se ha conocido en las últimas horas. Bien, bueno, Pepe, principalmente son momentos difíciles. Difíciles, vamos a hablar primero del lado del comercio, donde se observan todavía dificultades para reunirse con la provisión de mercadería. Hoy tenemos restricción de entrega en aceite, azúcar, arroz, yerba, leche en polvo. Hay dificultades para reunir con eso. Eso principalmente sumado, obviamente, a lo que es la suba de precios, que ya la vamos a abordar, pero sí te comento también que del otro lado del mostrador, en donde están las familias y más allá de las encuestas que realizamos, se percibe un desconcierto en la gente. Desconcierto primero en el alcance que puede tener un billete de alta denominación como de 1.000 o 2.000 pesos. Quizás va con una expectativa de la mañana para comprar algo y realmente no le alcanza a cubrir. Por el otro lado, ciertamente también hay que hablar de lo que es la financiación de mercadería. 8 de cada 10, y en esto sí hago un apartado respecto a lo que fue el impacto del reintegro del 21%, que quizás me armó un poco en la financiación, porque hubo gente que, bueno, trató de hacer un ahorro y pasar por la tarjeta de débito. Pero, sin embargo, 8 y un poquito más de familias financian mercadería, tanto en grandes superficies como en comercio de proximidad, almacenes, verdulerías, carnicerías, están financiándolo. La mitad de esas personas lo hacen con tarjeta de crédito, la otra mitad que no está formalizado o que agotó su cupo en la tarjeta, lo hace o procura hacerlo al menos con aquella confianza que une a los vecinos, que es el fiado, ¿no? Pero son indicadores difíciles, Pepe, porque, bueno, cada vez le alcanza menos a la gente, cada vez tiene que endeudarse más para poder financiar la mesa. ¿Y ustedes tienen mercadería? ¿Reponen bien la mercadería? ¿Hay esa existencia? Porque hay algunos casos faltantes que son bastante llamativos. El arroz es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, a excepción, te lo mencionaba Pepe al principio, digo, a excepción del aceite, el azúcar, la harina, la yerba y el arroz, que últimamente es la estrella del comercio, porque realmente no se consigue. No conocemos a fondo la causa, pero todos estos productos vienen restringidos. Después de la devaluación del 14 de agosto comenzó el problema, se agudizó antes de las elecciones generales del 22 de octubre y lamentablemente no se normaliza. Indudablemente, a ver, entendemos que hay productos que están agazapados a la espera de un posible aumento después del 19 de noviembre, o no sabemos a ciencia cierta cuál puede ser la causa original. Pero, a ver, desabastecimiento no hay. Hay muchísima restricción en la entrega, por ende los comercios, como lo hacen las grandes superficies, también restringen a la hora de que el cliente pueda pretender estoquearse más de una semana. Vayamos a los datos salientes del informe económico-social que acaba de conocerse. El primero de ellos nos habla de una inflación sustancialmente más baja que el mes anterior. Enorme, enorme. Seguimos en 2 dígitos. Pero habla, por ejemplo, del 10,9% aproximadamente. ¿Es directamente proporcional a lo que ustedes perciben en el costo de las cosas? Bueno, sí, ciertamente sí. Nosotros tenemos, a ver, medimos no solamente alimentos, sino que se miden todos los rubros que componen la canasta básica total. Acá tenemos la suba de todos los rubros. Por ejemplo, a ver, educación aumentó un 9,1%, restaurantes y hoteles un 10,7%, prendas de vestir casi un 13%, 12,9% exactamente, pero justamente el rubro de mayor ponderación
o mayor peso estadístico, que es bebidas alcohólicas, perdón, alimentos y bebidas sin alcohol, está segundo en el ranking con una suba del 14,3%. Y a la vez, dentro de esta canasta básica alimentaria, que fue impulsada principalmente por la suba abrupta de la carne vacuna, que tuvo un incremento del 33% solamente en el mes de octubre, seguida por la carne de cerdo en un 27%, la carne de pollo en 22%. Estos productos, Pepe, pesan estadísticamente mucho y por ende la inflación, la canasta alimentaria primero y la inflación después, siguieron al suba, digamos. Si bien es menor al anterior, siguen siendo de 2 dígitos, siguen siendo números muy altos. Digo, recordemos que según nuestro estudio, la canasta básica total, aquella que delimita la línea de pobreza para una familia tipo de cuadro integrante, es decir, una pareja, una niña y un niño de 5 y 8 años, precisó, para no ser pobre durante octubre, 371.980 pesos. Y para no ser indigente, precisó 218.000 pesos. Digamos, son cifras muy difíciles de conseguir hoy, Pepe, ¿no? Sí. Esto que decía de la línea de la pobreza en 372.000 pesos, no incluye alquileres, ni educación privada, ni obra social privada. Por ende, entendemos de nuestro departamento de estadística que aquellas familias que hoy no reúnen 2 ingresos, lamentablemente son pobres, ¿no? Hoy tenemos la nueva pobreza, que están con trabajadores asalariados en blanco. Es muy difícil que una persona pueda ganar así como así ese dinero para no entrar en la línea de la pobreza. Yo no conozco mucha gente que esté ganando ese dinero, incluso entre algunos profesionales, ¿eh? No, Pepe, sin duda nosotros en las encuestas que hacemos realmente encontramos ese nuevo fenómeno que venimos diciendo hace unos meses, que nos asustó al principio y después nos desconcierta porque son trabajadoras o trabajadores que están en blanco, ni hablar de los informales que sufren todavía más esta inclemencia de la inflación, pero digo, trabajadores que están registrados, que están en blanco, que no van a ser tenidos en cuenta por el Estado para una asistencia social, porque al estar en blanco indudablemente es una condición que no cumple para ingresar a ser asistido, pero están bajo la línea de pobreza y no solo en números, sufren esa inclemencia de la pobreza. Te decía, Pepe, creo que lo hemos hablado anteriormente, la gente no puede cumplir con las necesidades básicas, incluso también hay familias que no pueden cumplir con la alimentación básica elemental, o sea, para nutrirse al menos en lo mínimo. Realmente hoy una alimentación insalubre, cuando vemos que se suprime la cena y que la ingesta de la merienda ni siquiera tiene nutrientes más que hidratos de carbono como el pan y una infusión. Es un informe detallado, está muy bien preparado y hay algunos datos que son llamativos y posiblemente contestes con algunos fenómenos que se estuvieron viendo especialmente en la previa de las elecciones. Primero, en restaurantes y hoteles hay un fenómeno en donde se ha dicho por parte de observadores económicos y sociales que la gente, como la plata no vale, le queman las manos y no siempre tiene recursos para comprar dólares. Entonces, no sé, tratemos de ir y comer y tratar de pasarlo lo mejor posible. Hagamos esto hoy, mañana no sabemos qué es lo que puede pasar. Y en ese sentido, capaz que la persona, la pareja, el grupo familiar, aunque cada vez cuesta más, demanda más ese servicio y entonces ahí tenemos un aumento del 10,7%, casi el 11%. Y el otro, bienes y servicios varios. Y también se da con un efecto que se estuvo notando antes de la elección de la primera vuelta. La gente salía como loca a tratar de gastar sus pesos en lo que fuera que necesitara. Aire acondicionado, heladera, cocina, microondas, lo que fuera, y si era posible pagar en muchas cuotas, mejor. Así es, Pepe, es una descripción perfecta de la situación. Esto es lo que ocurre. Quemaba el peso por la devaluación o por la futura o el temor a una devaluación, quemaba el peso, había que salir gastado. Pero también está la otra parte donde, Pepe, toda la sociedad va bajando, va retrocediendo casilleros en los estratos sociales, ¿no? Aquel que tenía pensado vacacionar en el exterior del país, se le complica con esta situación, entonces quizás le sobre algo para vacacionar en el interior del país, no en el exterior, invierte en algo. Aquel que tenía pensado tener una vacación no lo va a tener, entonces decide comprar algún electrodoméstico o abastecerse también de comestibles, aunque no fueran los básicos, temiendo el futuro. Digo, obviamente que, a ver, todos sabemos, directo o indirectamente, que los meses que vienen, y más allá del candidato que salga electo presidente en las próximas elecciones del día 19 de noviembre, la situación económica no es buena, lo que viene no es buena, la inflación tiende a ir en ascenso. Digo, estamos hablando de 2 dígitos, nada nos hace pensar que noviembre va a ser menor
menos diciembre, que es inflacionario por sí mismo, pero que además tenemos un cambio de gestión gubernamental. Después veremos, es imprevisible saberlo, pero veremos cómo está, pero esa es la situación, vos la habías descrito muy bien, Pepe. Germán, quiero agradecer muchísimo este contacto con nosotros. Por favor, le agradecido se doy a disposición. Hasta luego. Muy buenas tardes. Germán Romero, gerente